porque me interesó mucho la última intervención, y entonces me quedé pensando que una dificultad que tenemos que resolver en este momento. Tenemos una coyuntura política muy seria que exige, como lo han dicho todos los oradores, que estemos muy unidos y que apoyemos mucho al gobierno nacional. Y al mismo tiempo, esto que emerge hoy, este episodio de la sentencia de la Corte de los Estados Unidos y la juez Griesa, es un tema que tiene implicancias muy profundas, que seguramente, por suerte, estamos relevados de tener que discutirlos en esta reunión, porque nos quedan 20 minutos o 30 minutos de debate, porque si tuviéramos todo el día, a lo mejor nuestras falencias aparecerían más claramente. Pero me parece que tenemos que tener claro que en este momento Carta Abierta tiene que priorizar, a mi juicio, una posición política muy clara de respaldo al gobierno y de convocatoria a todos los sectores que puedan coincidir con esta posición, sumándose a la convocatoria que hizo la Presidenta con la consigna de la unidad nacional, consigna que aquí fue discutida, que tiene que seguir siendo discutida, porque como dijo Aurelio, nosotros tenemos memoria y vamos a la unidad nacional con memoria. Pero creo que tenemos que entender que cuando la Presidenta dice que hoy, o mejor dicho, cuando plantea esta consigna de la unidad nacional en estas circunstancias, lo que está diciendo es que tenemos que hacer el esfuerzo por construir el arco de adhesiones más amplio. Creo que nadie es ingenuo acerca de que los argentinos que se beneficiaron con todo este proceso de endeudamiento externo van a estar al lado nuestro enfrentando al imperialismo. En segundo lugar, me parece también que hay que estar preparados para dos líneas de cuestionamiento que he visto en estos días. La primera, la del aventurerismo de nuestra política, ¿no? Es curioso esto. Como suele ocurrir, aparece a derecha y a izquierda esa observación. Los que en un momento decían que la política del gobierno de Néstor Kirchner no era suficientemente radical porque estaba dispuesto a renegociar la deuda en vez de decir simplemente que no había que pagarla, ahora algunos, no digo que todos, dicen que esta es una política aventurera y dicen, y si no, juzguen por los resultados. Si ese fuera el razonamiento, como recién decía Dalido, entonces la consigna tendría que ser: aceptemos absolutamente cualquier imposición de los Estados Unidos o del sistema financiero internacional, porque corremos el riesgo de tener consecuencias negativas. Entonces esto me parece que es realmente disparatado. Lo otro que he visto en estos días, que me parece que es importante también tener claro, es que se critica por contradictoria la posición del gobierno. Creo que lo dijo algún compañero. Nadie va a negociar con una sola carta. Nadie anticipa totalmente su juego cuando enfrenta una negociación. Entonces, pretender que un discurso político que se plantea en una situación tan grave como la que estamos viviendo, con tantas posibilidades o tantas cosas difíciles de prever de antemano, tenga un sentido absolutamente unilateral, es una tontería. Yo creo que si uno se pusiera a analizar el primer discurso de Cristina y el segundo discurso de Cristina, las primeras declaraciones de Kicillof y las últimas que hizo, seguramente encontraría matices diferentes. Y esto demuestra que son gente que sabe hacer política, es decir, que reacciona frente a circunstancias distintas. No es lo mismo la situación antes de la decisión de la Corte de los Estados Unidos que después de la decisión de la Corte de los Estados Unidos. No es lo mismo el discurso después de la reacción que tuvo el juez Griesa y en general toda la opinión en los Estados Unidos de rechazo a la posibilidad de negociar en la Argentina, de pagar en la Argentina, que la que se tiene hoy. Entonces, a mí me parece que ni hay que alarmarse por estas diferencias en las actitudes, y que al contrario hay que señalar que el gobierno está recurriendo a todos los
las cartas de negociación que puede jugar. Y entonces acá lo fundamental, como dijeron todos los compañeros, es qué pensamos nosotros de esta gente que está negociando. Porque yo que he sido de los que más acá en esta asamblea he dicho siempre, no es solo cuestión de confianza, es necesario construir una política, y esa política la construimos entre todos, pero también es cierto que en los momentos difíciles hay una conducción de toda política. Y entonces, si uno desconfía de los que llevan adelante este proceso, entonces necesariamente, bueno, no sé, ¿cómo? Se automargina, como bien me acota Ignacio, ¿no? Entonces creo que tenemos en este caso nosotros la seguridad de que este proceso, y la Argentina de alguna manera está siendo conducida por una presidenta que ha demostrado su profunda convicción de defender el interés nacional de la Argentina y pelear en un mundo cada vez más integrado, donde las autonomías son cada vez más relativas, pelear por defender la autonomía nacional en los límites más amplios que sea posible, en el marco de una América Latina también integrada. Entonces, me parece que es bueno que en este primer documento nosotros no salgamos a pelearnos contra los fantasmas y a contestar argumentos que a lo mejor ni siquiera han sido claramente explicitados, pero creo que en los debates es decir, los compañeros que vayan a la prensa o en la actividad política que hagamos en los distintos lugares, que salgamos a discutir esto, porque aquí se quiere mostrar la imagen de un gobierno aventurero, inexperto y confundido. Si ustedes leen los artículos de Pani, exactamente eso es lo que resulta. Y yo creo que, sobre todo si tenemos en cuenta la historia de los gobiernos argentinos y los personajes con quienes podríamos comparar a nuestra actual presidenta, nosotros estamos hoy siendo gobernados por gente que está convencida de la necesidad de defender a ultranza los intereses nacionales de la Argentina, y en este momento además tenemos un equipo económico que ha revelado una solvencia realmente notable, y tenemos que destacarlo también, porque no siempre coincide la decisión de defender el interés nacional y la capacidad para hacerlo en situaciones tan complejas como esta. Creo que hoy podemos sentirnos no solo orgullosos de este gobierno, sino confiados, pero al mismo tiempo sabemos que esta coyuntura es muy compleja. Entonces me parece que acá a carta abierta se le plantea, por un lado, la necesidad de participar activamente en la política de hoy, respaldando al gobierno y utilizando la situación tal vez más privilegiada que tenemos nosotros en relación a otros sectores del kirchnerismo para convocar a los sectores más amplios. Y en segundo lugar, creo que muchas de las cosas que aquí se señalaban, por ejemplo, los de la última intervención del Lido, nos plantean la necesidad de profundizar nuestra visión sobre un mundo que ha ido cambiando mucho, y no sé si nosotros hemos seguido claramente esas transformaciones, y al mismo tiempo también para pensar claramente, para tener una lectura más clara de qué fue lo que ocurrió en todo este proceso. Obviamente nos jodieron, eso está clarísimo. Obviamente también nuestra política estuvo inspirada en la necesidad de reducir los condicionamientos del sistema financiero internacional sobre la Argentina, y eso tenemos que seguirlo reivindicando. Pero en todo este proceso tal vez nosotros tengamos todavía muchas cosas más que aprender. Tendríamos que tener una visión mucho más clara que, insisto, no se va a resolver en esta asamblea de hoy. Creo que la discusión sobre China, por ejemplo, es una discusión fundamental. Ahí se nos mezclan. Yo nunca fui exactamente maoísta, pero estaba tan cerca de los maoístas que solamente yo me daba cuenta de que no lo era, ¿no? Entonces, pero creo que se nos mezclan los sentimientos a los que tuvimos una historia anterior con la necesidad de una lectura racional de la situación internacional hoy. Esta China efectivamente no tiene nada que ver con la China que nosotros soñamos.
Ahora, en la coyuntura internacional hoy, la existencia de China y de otros países y de otras situaciones que reducen la posibilidad de una, digamos, de un mundo unipolar conducido por los Estados Unidos es una suerte, algo que debemos aprovechar porque aumenta la posibilidad de una acción con márgenes mayores de independencia en nuestro país. Me parece que todo esto, que no es muy original lo que estoy diciendo, lo hemos dicho muchas veces, tal vez tengamos que profundizarlo más. Pero me parece que este momento es, como dijeron todos los compañeros, parece que estamos al lado de la presidenta, que convocamos a todos a salir a apoyar esto, y me parece, insisto, que Carta Abierta tiene posibilidades con los sectores intelectuales, los sectores de la cultura, y no solo con ellos, de prestar una contribución importante a esta situación tan difícil que estamos viviendo hoy.